Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos, espero que se encuentren muy bien. Tenemos hoy día martes 9, no, martes 11 de abril, año 2023. Continuamos con el Srimad Bhagavatam Podcast, texto número 22, capítulo sexto, canto segundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasmat Andam Virat Yagne Bhutendriya Gunatmakaha Tadravyanatyagat Vishwam Govihi Surya Ivatapam. La traducción de este verso es la siguiente. De esa personalidad de Dios se generan todos los globos del universo y la forma universal con todos los elementos, cualidades y sentidos materiales. Sin embargo, Él se encuentra apartado de esas manifestaciones materiales, tal como el sol, que se encuentra separado de sus rayos y calor. Comentario escrito por Srila Prabhupada para este verso es el siguiente. En el verso anterior se ha afirmado que la verdad suprema es Purusha o el Purushottama, la persona suprema. La persona absoluta es el Ishvara o el supremo controlador mediante sus diferentes energías. La manifestación Ekapada Vibhuti de la energía material del Señor es como una de las muchas amantes del Señor por la que el Señor no está muy atraído, tal como se indica en el lenguaje de la Gita, Bhina Prakriti. Pero la región del Tripada Vibhuti, siendo una manifestación espiritual pura de la energía del Señor, le resulta a él, por así decirlo, más atractiva. El Señor, por lo tanto, genera todas las manifestaciones materiales al fecundar a la energía material. Y luego, dentro de la manifestación, Él se expande como la gigantesca forma del Visvarupa. El Visvarupa, tal como se le enseñó a Arjuna, no es la forma original del Señor. La forma original del Señor es la forma trascendental de Purushottama o el propio Krishna. Aquí se explica muy claramente que Él se expande tal como el sol. El sol se expande mediante sus terribles rayos y calor. Y sin embargo, el sol siempre se encuentra apartado de esos rayos y ese calor. El impersonalista toma en cuenta los rayos del Señor sin información alguna de la tangible, trascendental, eterna forma del Señor, conocida como Krishna. Por lo tanto, Krishna, en su suprema forma personal, con dos manos y una flauta, confunde a los impersonalistas que pueden tan solo ajustarse al gigantesco Visvarupa del Señor. Ellos han de saber que los rayos del sol son secundarios ante el sol y en forma similar, la gigantesca forma impersonal del Señor es también secundaria ante la forma personal de Purushottama. La Brahma Samhita confirma esa información de la siguiente manera. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhava Pratibhabitavis Tabhir Jaivaniya Rupataya Kalavim Goloka Eva Nivasatya Kilatma Bhuto
Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami. Abre comillas. La suprema personalidad de Dios, Govinda, aquel que anima los sentidos de todos mediante sus rayos corporales personales, reside en su morada trascendental, denominada Goloka. Sin embargo, Él está presente en cada rincón y escondrijo de su creación, mediante la expansión de sus rayos espirituales felices, que poseen un poder igual al de su potencia personal de bienaventuranza. Cierra comillas. Por lo tanto, Él es personal e impersonal simultáneamente, en virtud de su potencia inconcebible. O Él es aquel que no tiene igual y que despliega la completa unidad en una diversidad de manifestaciones materiales y espirituales. Él se encuentra aparte de todo y aún así nada es diferente de Él. Fin del comentario. Muy bien. Tenemos aquí un tema muy profundo. Acabamos de leer aquí, estamos hablando de la ontología de Dios, el origen de Dios. Para nada sencillo el tema y fascinante, como digo. Y hay varias cosas relacionadas aquí que son muy resaltantes, a mí me parecen muy resaltantes. Puedo mencionar, número uno, el hecho de que aquí está el Srimad Bhagavatam, aquí está el Bhakti, todo el sistema de Bhakti Yoga, tratando de darnos una información tan detallada de Dios. Simultáneamente podemos encontrar otras escuelas, otros grupos, otras religiones que al momento de presentarse la pregunta, ¿quién es Dios? O ¿cómo es Dios? Estas otras escuelas intentan ir por la tangente, ir por los lados y tratar de evitar ese tema. No hay que preguntar de la forma de Dios, del origen de Dios. No hay que preguntar de eso porque es un tema que nunca sabremos. De hecho, ni siquiera tenemos que pronunciar el nombre de Dios porque no somos dignos para pronunciar su nombre, para saber acerca de Él. Así que no perdamos el tiempo preguntando acerca de Él porque no nos corresponden. Ideas de ese tipo. Mientras hay esas ideas, el Bhagavatam dice, venga, siéntese que le vamos a explicar en qué consiste el origen de Dios, las cualidades de Dios, y a tal punto de que en algunas ocasiones las descripciones de Dios se vuelven tan técnicas, tan profundas, que cuesta trabajo seguir el paso, cuesta trabajo asimilar todo aquello que se nos está diciendo, ¿no? En este verso entonces hemos leído acerca de un par de nombres de Krishna, Purushottama o el Purusha, hemos leído de Isvara y diferentes, como dije, diferentes temas orbitando allí sobre el tema central que es Dios. ¿Qué es para los estudiantes de la Gita, de la Bhagavad Gita? Que es Dios uno de los 5 temas principales en la Gita, el principal de hecho entre los 5, todo lo que tiene que ver con relación a Dios. Ok, eso como primera cosa veo muy relevante, no solamente de este verso, sino una característica bastante propia del sistema de Bhakti. Y bueno, todo este capítulo titulado El Purusha Sukta corroborado viene a dar tanta información detallada de Dios. El verso dice, voy a subrayar aquí, que si bien es verdad, como hemos venido leyendo y estudiando, que de él se generan todos los globos del universo, no solamente un universo, sino todo el multiverso se genera de Dios, ilimitados o aparentemente ilimitados universos. Aún así, estoy subrayando, él se encuentra apartado de todas las manifestaciones materiales. Así como el sol se encuentra separado de los rayos y el calor. Como cuando decimos, ¿no?, que voy a abrir la ventana para que entre el sol.
Y lo cierto es que el sol no puede entrar en la ventana, no puede entrar por la ventana y no puede estar en, en una sala, en mi habitación. Si eso fuera, no se puede, ¿no? Si el sol estuviera en mi habitación, no duraría yo ni una milésima de segundo vivo con tanta cantidad de calor. Pero comúnmente nos referimos así, ¿no? Que entre el sol, ¿no? Hay que abrir la ventana para que el sol entre. Y el ejemplo es bastante apropiado, ¿no? El sol es aparte de los rayos, pero cuando los rayos entran por la ventana, sí, en un sentido el sol está entrando, pero el planeta como tal sigue estando en su lugar. Y ese planeta Sol puede entrar simultáneamente en todas las ventanas de toda una ciudad. Todos pueden abrir sus ventanas al mismo tiempo y el Sol va a entrar por cada ventana. Y el planeta Sol sigue estando en su posición. El hecho de entrar en 1000 ventanas a la vez de toda esta ciudad no lo, no lo distrae, no lo debilita, no pierde potencia. Similarmente con el Señor, que el Señor está presente en todo, en todos, dándole inspiración a los pájaros que ustedes creo que los alcanzan, posiblemente los alcanzan a escuchar, que algunos de ellos están cantando aquí cerca, dándole inspiración a los pájaros para cantar. En algunas ocasiones aquí cerca también ustedes los han escuchado. Hay gallinas por ahí, hay perros por aquí. Y si bien es verdad, Dios está cumpliendo con todas esas labores de dar inspiración a diferentes animales. Ayer hablábamos de cómo personas con mentalidad retorcida también son de alguna u otra manera empoderados por la energía ilusoria del Señor. Así que Dios está inspirando de tantas maneras el corazón de todos, pero Dios no es que está atareado, es una tarea difícil para Él acompañar a cada alma, no. Así como el sol entra en 1000 ventanas al mismo tiempo sin ningún problema, Dios también se expande y ayuda a todos, da inspiración, en fin, da inteligencia, creatividad a una cantidad tan grande de personas, pero él no. Krishna, como la persona suprema, que aquí se habló de ello, de unas diferencias en cuanto a la pregunta de ¿Dios es una luz o es una persona? Esa gran pregunta. Aquí se dijo que Dios, Krishna, la suprema persona, él sigue tocando su flauta al mismo tiempo que inspira con intuición a tantos animales y seres humanos. Krishna en la Bhagavad Gita, partiendo de este punto de que él es, como leímos en este verso, de que él se encuentra apartado de todo, Krishna en la Bhagavad Gita le va a decir a Arjuna una idea similar y lo va a confirmar esto. 9.4, él dice lo siguiente: Maya tatam midam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham teshu avastita. Krishna dice, yo, en mi forma no manifestada, me encuentro presente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. La misma idea, ¿no? Y esto último que leímos, Krishna diciendo que todos están en mí, pero yo no estoy en ellos, pudiera resultar contradictorio cuando acabamos de decir que Dios está en el corazón de todos, animando, dando inspiración y dando intuición. Pero de vuelta, vamos a traer aquí, nos va a servir nuevamente el ejemplo y la analogía del sol. El sol está ahora mismo. Yo abrí la ventana para que el sol entre, no sé si mi mano se alcanza a alumbrar por aquí, ¿no? El sol entra, ahora mismo está aquí en mi habitación, pero al mismo tiempo no lo está. Entonces, similarmente, Krishna dice, todos están en mí. Yo en mi forma no manifestada me encuentro presente en todo este universo. Ahora, vamos a volver al verso de hoy, porque Prabhupada habló aquí de, entre tantos conceptos que fueron incluidos en este verso, volvió Prabhupada a incluir estos dos conceptos de Ekapada Vibhuti y Tripada Vibhuti, que lo hemos venido viendo que a lo largo de estos últimos versos han aparecido estos conceptos. Tripada Vibhuti, Ekapada Vibhuti, que para quienes están más
a quienes les gusta más los asuntos así conceptuales del sánscrito y las terminologías. Estos dos nombres son otra forma de definir el mundo espiritual y el mundo material. Como lo leímos hace unos días atrás, Ekapada significa una cuarta parte. Ekapada Vibhuti, una cuarta parte es el mundo material. Y Tripada Vibhuti son 3/4 partes del mundo espiritual. Y Prabhupada entonces dijo aquí, voy a volver al verso, la región del Tripada Vibhuti, siendo una manifestación espiritual pura del Señor, le resulta a él, por así decirlo, más atractiva. Un poco más arriba, Prabhupada dice que la manifestación Ekapada Vibhuti, o sea, la energía material, es como una de las muchas amantes del Señor por la que el Señor no está muy atraído, tal como se indica en el lenguaje de la Gita, Vina Prakriti. O sea que, en otras palabras, Prabhupada está diciendo aquí, Krishna en un sentido tiene más, le da más atención al mundo espiritual que al mundo material. El mundo material, Krishna cuando lo visita es únicamente para llevar consigo aquellos devotos puros, llevarlos al mundo espiritual. Por esa razón es que Krishna visita o envía a alguien al mundo material para que rescate a los piadosos y los lleve al mundo espiritual. Porque ese Tripada Vibhuti, ese mundo espiritual, es el lugar en donde él prefiere estar, como lo acabamos de leer. Y ese Tripada Vibhuti es donde él prefiere estar, a diferencia de, como acabamos de leer de la Gita 9.4, Krishna dice, yo no estoy ahí en el mundo material. Todo el mundo material descansa en mí, pero yo no estoy ahí. Ahora, en el mundo espiritual, Krishna allí sí está en el mundo espiritual. Y podríamos preguntar, partiendo de lo que acabamos de leer de Srila Prabhupada, de que Prabhupada dice, por así decirlo, Krishna se siente más atraído por el mundo espiritual, por el Tripada Vibhuti. Podríamos preguntar, ¿qué hace que el mundo espiritual atraiga la atención de Krishna? ¿Por qué Krishna decide o prefiere estar en el mundo espiritual? Y sí, ¿qué hay allí? ¿O por qué razón el mundo espiritual es más agradable para Krishna? Y para responder a eso, vamos a ir a un par de versos en el canto 9 del Bhagavatam. Voy a compartir esta pantalla. Vamos a leer unos versos del canto 9 en el capítulo 4, la famosa historia de Durvasa Muni con Ambarish Maharaj. Vamos a ir hasta los versos 64 en adelante, o más bien solo el 64 vamos a leer. El contexto es que Durvasa, siendo un sabio, para decirlo brevemente, Durvasa era un muni, un sabio, y Ambarish no era un sabio, sino simplemente un rey. Digo simplemente un rey porque en aquella dinámica de la antigua sociedad védica, los sabios con mucha frecuencia evitaban la compañía de los reyes, porque los reyes con mucha frecuencia estaban simplemente pensando en políticas, pensando en su opulencia, pensando en disfrute. Y había esa diferenciación de que un sabio es un sabio y un rey es solamente un rey. Entonces aquí tenemos a estos dos personajes. El rey, en este caso, no era solamente un rey, sino que era un Vaishnava, mientras que el sabio era solamente un sabio y no era un Vaishnava. A pesar de ser un sabio, no era un sirviente de Krishna como tal. Entonces, el sabio, pensándose superior al rey, termina ofendiéndolo, termina maltratándolo. El rey, a pesar de ser rey, tenía un corazón Vaishnava, por lo tanto, él no se ofende, no toma la ofensa personal. Sin embargo, el arma del Señor Supremo termina persiguiendo al sabio por haber maltratado al Vaishnava. Y es así como Durvasa, el sabio que anda huyendo porque el disco del Señor Supremo está persiguiéndolo para castigarlo por haber maltratado a un Vaishnava.
Durvasa Muni llega por fin donde el Señor Supremo, donde el Vishnu, y le pide disculpas a Vishnu. Y Vishnu le dice que sí, está bien, pero yo te puedo disculpar, pero primero tienes que ir a disculparte con él. Ese es el contexto y vamos a ver este verso. La conversación está ocurriendo aquí entre Vishnu y Durvasa. Y Vishnu le dice que es que tú ofendiste a un Vaishnava. Y para mí los Vaishnavas son muy queridos. Ahora sí vamos a leer este verso. En el 63, Krishna le dice a Durvasa: yo dependo por completo de mis devotos. En verdad no tengo la menor independencia. Como ellos están libres de todo deseo material, yo simplemente me sitúo en lo más profundo de sus corazones. Pero ¿qué puedo decirte de mi devoto si hasta los devotos de mi devoto me son muy queridos? Y aquí está el verso 64, es lo que veníamos a buscar. Oh, el mejor de los brahmanas, sin esas personas santas, sus devotos, para quienes yo soy el único destino, yo no deseo disfrutar de mi felicidad trascendental, ni de mi opulencia suprema. Vean qué interesante. Krishna dice, sin ellos yo no tendría nada que hacer en el mundo espiritual, que es el lugar donde hay opulencia suprema, ¿no? Él dice, sin ellos yo no deseo disfrutar de mi opulencia suprema, ni de mi felicidad trascendental. Es increíble, ¿no? Cómo Krishna, en propias palabras de Krishna, él dice que, diciéndolo de otra manera, que sin esos devotos yo no soy nada, podemos decirlo en un sentido así, muy osado describir a Dios de esta manera, ¿no? Bastante humanista, alguien podría señalar de esta religión como una falla por ser muy humanista, porque pone al humano primero que Dios. Pero aquí estamos hablando de las palabras, leyendo las palabras de Krishna. Él dice entonces, es que porque esos devotos están únicamente entregados a mí, yo deseo estar con ellos. Y esto responde a la pregunta de ¿qué hay en el mundo espiritual para que Krishna desee estar allá? La respuesta es que están sus devotos. Constantemente aquellas grandes almas que únicamente desean estar con Él y su vida es de Él entonces se entrega a ellos también. Entonces, volviendo con el verso, eh, Prabhupada, con el verso de hoy, Prabhupada habla del Vishvarupa, cómo ese Vishvarupa se le mostró a Arjuna. Vamos a volver allá. Aquí está. Voy a subrayarlo para que lo veamos. El Vishvarupa, tal como se le enseñó a Arjuna, no es la forma original del Señor. Vamos a tomar esta línea para ir ahora a la Bhagavad Gita y vamos a encontrar algo también interesante. Prabhupada hace referencia a cómo Krishna le mostró su Vishvarupa a Arjuna, ¿no? Y sucede algo bien curioso en la Gita. Arjuna ve ese Vishvarupa y Arjuna, al ver esa forma universal, hay algo que se le despierta a Arjuna. Vamos a ir allá. Aquí lo tengo. Vamos a leer esto del capítulo 11 de la Bhagavad Gita. Al inicio del capítulo 11, Krishna hace un pedido, Arjuna hace un pedido en el texto 3. Y al final del capítulo 11, Arjuna vuelve a hacer otro pedido en el texto 45. Vamos a ver los dos pedidos que Arjuna hace a Krishna. Texto 3. Oh tú, dice Arjuna, el más grande de todas las personalidades, oh forma suprema, aunque te estoy viendo aquí ante mí en tu verdadera posición, tal como tú mismo te has descrito, deseo ver cómo has entrado en esta manifestación cósmica. Yo quiero ver esa forma tuya. Este es el primer momento en donde Arjuna pide ver la forma universal. Quiero ver esa forma tuya, dice Arjuna. A lo que Krishna le responde que está bien. Y a lo largo de todos estos versos, Krishna se muestra, Arjuna va describiendo para nosotros qué es lo que ve. Arjuna dice que veo a Brahma sentado en la flor de loto, así como también veo al señor Shiva, a todos los sabios y a todas las serpientes divinas. Este es del verso 15.
para entonces llegar al verso 45 en donde Arjuna vuelve a hacer otro pedido y cambia de opinión. Texto 45 dice Arjuna: después de ver esta forma universal que nunca antes había visto, me siento contento, pero al mismo tiempo tengo la mente perturbada por el temor. En consecuencia, por favor, confiéreme tu gracia y revélame de nuevo tu forma como la personalidad de Dios. Interesante, ¿no? Como Arjuna, al ver esa Visvarupa del que hemos estado leyendo todos estos días en el Bhagavatam, Arjuna dice, me siento contento, pero también esto me da mucho miedo. Me siento perturbado por el temor. Y cuando leemos ese capítulo completo, el 11 de la Gita, nos damos cuenta que Arjuna está observando ese Visvarupa, y ese Visvarupa, como estamos hablando del mundo material, y en el mundo material todo se acaba, porque todo es temporal, Arjuna observa a ese Visvarupa devorando todo, acabando con todo. Y Arjuna entonces se llena de miedo. Leemos esto y abordamos este tema porque Prabhupada habló de que la forma universal no es la forma superior, sino que la original forma personal de Dios es Krishna, tocando la flauta, el niño que toca la flauta. El gran detalle con eso y el gran desafío es que cuando hablamos de la forma universal, de cómo Krishna está presente en todo, las montañas, las nubes, el cielo, los árboles, pudiera dar la impresión de que como esa forma universal está en todo el universo, es más grande que aquella manifestación de Krishna que solo toca la flauta. Y es ahí donde hay una pequeña trampa que Krishna pone, que como es la forma universal, como es más grande, más universal, está presente en todo, pudiera dar la impresión de que esa es un aspecto supremo, es un aspecto más grande y mayor y más importante que el aspecto de Dios cuando toca la flauta. Sin embargo, aquí estamos viendo la idea diferente. En esa forma universal, Krishna no puede compartir amor con sus devotos, tal como con Arjuna, lo acabamos de ver. Arjuna dice, me gusta ver esa forma, pero me da miedo al mismo tiempo. Así que Krishna, por lógica y definición, es el amante supremo, el amor supremo. Entonces Krishna diseña un lugar en donde pueda compartir amor, de hecho, con sus devotos, no solamente en donde los asuste, tal como a Arjuna le pasó que se asustó el pobre. Y ese es el mundo espiritual. Es el Tripada Vibhuti, las 3/4 partes de toda la creación que consiste en la creación espiritual. Es ahí donde Krishna puede tratar de manera personal con sus devotos y sus devotos pueden tratar de manera personal entre sí, libres de temor. Y como dije, Krishna entonces viene a este lugar, envía tantas ayudas y tantos recursos para que podamos regresar allá, libres de temor. Pienso que vamos a detenernos entonces aquí. Madre Govinda Mohini, Hare Krishna, qué gusto que me ha dado recibir su mensaje, leer aquí su nombre en el chat. Espero que se encuentre bien. Mis reverencias también a usted, madre. Está en la ciudad de Panamá. Qué bueno, qué bueno. A ver cuando nos encontramos nuevamente. Saludos, madre. Saludos también, Norberto Trejo. Reverencias, Prabhu, y a todos los presentes. Bienvenido también, Norberto. Saludos a Jesús Matilde también. ¿Quién más está aquí? José Darío, bienvenido, Hare Krishna. Susana Díez, Hare Krishna. Alejandro Palacios, bienvenida también. Saludos. Y Nicolás, también en la ciudad de Panamá. Ok. Espero entonces que tengan un excelente día. Hoy estamos en martes y por lo tanto vamos a leer. Hoy comenzamos con el primer capítulo, primer verso del primer capítulo de la Gita en el Bhagavad Gita podcast por las tardes. Así que nos vemos más tarde con los participantes. Y entonces también nos vemos mañana para continuar con el Bhagavatam. Hare Krishna.